Buenas noches a todos, deseo que estén muy bien. Hoy quería hablarles sobre una película, La increíble vida de Walter Mitty. No sé si es que la vieron. Walter es un hombre común, normal, encerrado en una monotonía, en el trabajo y en las obligaciones. Se sentía poco, no sé si les habrá pasado. Y ahí él empezaba a refugiarse en una ensoñación excesiva, en un sinfín de idas y vueltas a la realidad, viviendo frustrado porque se siente invisible, poco útil, hasta cobarde. La ensoñación excesiva es evadirse de la realidad y resguardarse en un mundo de fantasía de manera compulsiva. Afecta no solo a poder vivir conscientes en el presente, sino a nuestras relaciones, a un impedimento de poder cumplir y vivir todas nuestras actividades diarias. La persona que lo padece puede llegar a experimentar ensoñaciones muy prolongadas, recurrentes y de manera muy vívida. Pueden durar minutos, horas o incluso días. Hay quienes comentan que esas escenas que se crean para evadirse de la realidad llegan a tal punto que no pueden ser controladas. Es como si estuviésemos viendo una película y los protagonistas de esta tiran el guión a la basura y empiezan a improvisar. Y en otros casos comentan que no pueden parar de imaginarse las historias, que se convierten en algo muy parecido a una miniserie. Si bien este tema que les traigo voy dando algunos ejemplos como los anteriores, obviamente lo hago desde el respeto. Y saben que en este canal siempre suelo traer temas variados para tener autoconocimiento, para empezar a darnos validación, para aprender, ¿verdad? Y si esto, como les pasa ahora con estos ejemplos, ustedes se pueden sentir identificados, identificadas, sea una apertura para que empiecen a buscar información y también, ¿por qué no?, ayuda con algún profesional. Y se suele decir también que una de las causas de esto, ¿no?, de la ensoñación excesiva, es por algún trauma del pasado. Así es que podemos remontarnos y empezar a observar en nuestra niñez y en nuestra adolescencia. Y estas situaciones también dan un poco de vergüenza el poder contarlas. Imagínense que el protagonista de esta película lo padecía cuando tenía 41 años. Y como yo lo he vivido, lo he experimentado por haber vivido en una familia tóxica, sé que el evadirnos ante las situaciones difíciles que uno vive en esas familias, ¿verdad? Estas cosas que pasan no es de no esperarse, porque imagínense esto. Este mecanismo de defensa que tenemos nosotros reacciona como si de un momento a otro se apagara un interruptor. Y ese interruptor se apaga para poder sobrevivir. Y esto no lo hacemos de manera consciente. Es todo nuestro ser quien toma el control. ¿Para qué? Para poder protegernos. Piensen en esto. Ante una situación muy difícil, muy traumatizante, nuestra mente, nuestro cuerpo, todo nuestro ser pone un freno porque es como una sobrecarga, sino para nosotros que se anula. Y ahí nos vamos, ¿verdad?, a un lugar placentero, imaginario, creando historias, situaciones que nos dan calma, que nos dan seguridad, que nos dan paz. Se pueden desencadenar cuando miramos una película, cuando leemos un libro, cuando estamos escuchando música, cuando experimentamos vivencias o situaciones muy difíciles e injustas quizás, ¿no? Piensen en este ejemplo, hemos recibido un maltrato o no un buen trato directamente, ¿no?, como un ninguneo de una persona en tal lado que fuimos, entonces uno empieza con esta ensoñación y uno da respuesta, ¿no?, a aquello. Uno ahí sí puede verbalizar y puede defenderse en esa situación imaginaria que en la realidad nos callamos. Y esto también es un gran ejemplo que se pone en la película. El protagonista, Walter,
se muestra cómo él en su imaginación, cuando se va de sí mismo, él se puede defender de un compañero de trabajo que entiendo que tiene un puesto más elevado, y él no se lo puede decir en la cara, ¿no? Él agacha la cabeza cuando se le ríen y demás, pero por dentro hace esta clase de imaginaciones y demás, en donde a este tipo, a este personaje, lo deja bien chiquito, ¿no? Se defiende, incluso a veces le hace chistes que todos se ríen con él. Bueno, estas cosas también nos puede pasar. Así es que fíjense desde qué manera individualmente, depende lo que estemos atravesando, puede ser un disparador, ¿verdad? Una película, un libro, escuchar música, una situación que vivimos y demás. ¿Y cómo se manifiestan estas escenas? Se suele decir que se crean escenas, lugares, historias muy elaboradas con lujos de detalles, que se incluye también personajes, uno o varios, donde hay una trama, donde hay conflictos, donde hay emociones, todo muy detallado. Pero también puede haber cierta situación en donde esa historia, ese relato que nos hacemos entra en crisis y nos puede llevar a situaciones de mucha angustia, ¿no? De situaciones en donde nos genere estrés. Podemos llegar a imaginar que estos personajes o esa persona o ese personaje que vos te creás empieza a tener una discusión con esa persona y podés terminar en llantos. Bueno, pueden pasar muchas cosas. Entonces podemos ver que vivir en una vida alternativa es el antagonismo de la propia vida, de la propia existencia, de la realidad. Y también vamos aprendiendo que la ensoñación no es más que un mecanismo de defensa para hacerle frente a algo que nos angustia. Y es también poder escaparnos, ¿no? Pero que no es sinónimo de afrontar. Por otro lado, decirles que la imaginación y el soñar es un recurso muy poderoso. Nos puede poner creativos, asociar situaciones y darle sentido, darle vida. Piensen en todas las personas que gracias a desarrollar este recurso hicieron grandes obras de arte, desde la literatura, desde lo tecnológico y demás. Sucesos extraordinarios creados por alguien en la imaginación, convirtiéndolos en una realidad, quizás en un futuro cercano o distante, pero lo hicieron. Y soñar con una vida mejor no es malo, pero lo que no es sano es vivir en esa ausencia, ¿verdad? En eso que no es ahora. El soñar nos ayuda a proyectarnos, a visionar aquel horizonte hacia la incertidumbre de un porvenir desconocido, pero para poder poner allí todos estos condimentos que son nuestras ambiciones, nuestros proyectos, nuestros deseos, ¿verdad? Para poder vernos ahí en un mañana cumpliéndolos y sintiéndonos prósperos, sintiéndonos dignos, sintiendo que podemos seguir avanzando. Así es que soñar es bueno, es productivo, es constructivo, siempre y cuando podamos materializarlo y sí seguir viviendo conscientemente, pisando, ¿no? La tierra, viviendo en el presente, que sea algo palpable. Y si piensan que todas las vidas han sido fabulosas y nosotros estamos casi que pensamos que deberíamos de volver a nacer, piensen en un gran ejemplo, en Walt Disney. Un gran visionario, ¿verdad? Tenía la capacidad de soñar, de visualizar un mundo y lo fue creando muy de a poco, materializándolo, tanto en la creación de sus personajes, en las historias, así como también en su primer parque. Pero recordemos también que él no tuvo una vida fácil, pasó por muchas adversidades, inclusive por una pobreza extrema. Era quizás en aquel entonces un don nadie para la mayoría. Pero esto a él lo apalancó, no se estancó. No lo dejó en una añoranza, en un sueño archivado en su imaginación, jugando con sus emociones para evadirse o para castigarse cada tanto que le sacaba el polvo aquello para recordarlo.
Al igual que Walter, se desafió a sí mismo, haciendo un viaje hacia lo real, desde sus vivencias, superando aquellas ensoñaciones. Lo que podemos aprender de esto es que aceptar la vida, aceptar la tuya, que yo acepte la mía, no es resignarnos. La resignación sabemos que nos ancla, que nos estanca, que nos imposibilita. Y además saber que estar en una aceptación radical, con compasión y reflexión, se puede manifestar aquel desencanto, aquel descontento, pero saber que esos cimientos en donde uno está parado ahora, podemos ayudarnos en esta reflexión a saber, hay algo que falta, ¿verdad? En este descontento, hay un clic que nace y que uno empieza a despertar. Y en eso que nos falta hay algo imprescindible y eso sos vos. Y ahí quizás aparecen estas dos palabras tan importantes. Una es disfrutar el proceso, estar ahí a cada paso. Y otra que cuenta más el ser y no tanto el hacer. Quizás ese hacer se va a ir realizando silenciosamente a cada paso que vayas acompañándote en ese proceso, que puedas experimentar todo con vos y por vos, más que activándote a realizar, a hacer o a deshacer, a correr, a movernos, con que vos te sientas siendo, permitiéndote ver, el hacer, quizás viene solo, lentamente acompañándonos en cada paso a ese camino, a ese encuentro cara a cara con vos y también en ese ir forjando nuestro destino. Además, saber que nadie sabe tus límites, nadie trazó una línea diciéndote hasta ahí. Y además que la vida no es solo un abrir de una puerta que se cierra o tanto que se abre, ¿verdad? Porque pensemos que la vida es un conjunto de situaciones temporales, cíclicas, vivenciales, mientras uno cree que está esa línea que nos limita, que nos remarca como una distancia, ¿no? Esos límites quizás impuestos por otros o puestos por nosotros mismos. Existen muchas cosas por experimentar, por concretar y vivirlas. Y esto fue también lo que el protagonista de esta película atravesó y nos mostró. Y como saben que no me gusta hacer spoiler, más o menos les voy diciendo alguna cosita. El protagonista sentía aquel descontento y él quería sentirse fuerte, pero se lo había cansado. Estaba harto de la monotonía y de sentirse también un fracasado. Y en ese mundo que se imaginaba estaba quizás aquellas respuestas a sus necesidades, de ser visto, de tomar coraje, de sentirse valiente. Pero por dentro él sabía que aquello no era su límite, no un hasta ahí. Y no salió a aquellas andanzas y aventuras como el loco del tarot, desprovisto de sus recursos internos o creyéndose aquel héroe, ¿verdad?, que se sentía un gran Superman. Él se descubrió atreviéndose, salió de aquello poco conocido de su vida a buscarse. Así es que este sentido, esta trama, es muy interesante y como les he dicho al principio del video, dicen muchas personas que esta película les hizo un clic, un despertar y que al verla sintieron un antes y un después en sus vidas. Saben que los demás no deberían de condicionar a nadie. Nadie está en tu mente, en lo que te pasa, en lo que sentís. Nadie debería de reprimirte ni tampoco invitarte a que te resignes. Sabemos que hay gente que no va a creer en vos, que hay gente que no va a querer que uno sea mejor o que obtenga aquello o esto. Pero sabemos por otro lado que hay gente que sí, que va a querer acompañarte, que cree en vos, que confía, que te apalanca, que pone toda la fe y que está ahí para apoyarte. Así es que en estas situaciones siempre es mejor estar con personas que nos hacen bien, pero sabemos que siempre están esos pronosticadores de
fracasos ajenos, ¿verdad? Así es que siempre es bueno tener consideración cuando vamos a contar nuestros sueños, nuestros anhelos y también, ¿por qué no?, nuestros miedos, a quién se lo decimos, quién es esa persona. Y si nos da una devolución o una opinión, aunque no le pidamos ninguna, poder ponerlo en la cajita de la duda, pero que las opiniones ajenas nunca nos estanquen, que los límites nos los ponemos nosotros. Y también saber que nada supera la realidad, por más que uno imagine o vea una película de las más extraordinarias, nada. Si yo les preguntara ahora y les pidiera que puedan imaginar tener enfrente de ustedes una rica taza de café, aunque pongan todo el énfasis en imaginarlo o en verlo en alguna película, ¿no es cierto que es imposible saber cómo huele o cómo sabe? Lo mismo que unos ricos mates calentitos, lo mismo que apapachar a tu gato, lo mismo que animarte a poder invitar a aquel chico o aquella chica a salir, a tomar algo, a comer una pizza. ¿Verdad que la realidad, y en esta realidad de lo simple, no, ver la magia de lo simple le gana a muchas cosas que quizás tenemos polulando por ahí, que nos hacen sentir pequeñitos, que nos quitan fuerza, que nos quitan valía, que no nos apalancan, ¿verdad? Que no refuerzan nuestra autoestima, que nos hacen sentir cada vez más pequeñitos, pequeñitas. Esta noche quiero invitarlos no solamente a que puedan ver la película y si quieren dejar un comentario, si les pasó a ustedes como esto que les comenté, que hay personas que para ellos fue un antes y un después en sus vidas. Y además invitarlos a que sepan que se puede materializar aquello que uno sueña y que está dentro de uno, que pueda salir afuera, ¿verdad? Como esto que hemos hablado en estos minutos en este video. Materializarlo, dejar que estos sueños, estas ensoñaciones queden ahí polulando y si andan por ahí y nos causan fastidio, pedir ayuda. Observar qué es lo que recreamos, qué necesidades están archivadas, si hay algún trauma, alguna situación difícil que vamos arrastrando y se crea ahí. Cuánto tiempo, cuántos minutos, cuántos segundos, horas, días, quizás el que está adentrándose en estas ensoñaciones excesivas, se pierde la calidad de vida, nos perdemos a nosotros. Y en este viaje de esta película se trata de eso, de un reencuentro con uno mismo, del autoconocimiento. Antes de despedirme les voy a dejar en la descripción un tema musical que habla de los sueños, un tema hermosísimo. Quizás nos ponga en reflexión, quizás nos ponga en análisis de qué es lo que tenemos por ahí, polulando, añorando, o nos pongamos a pensar si solemos estar algún tiempo o de manera recurrente, mucho, poco, polulando por esa imaginación y que no es bueno, ¿verdad? Como he dicho, que nos quita calidad de vida. Les mando un beso muy muy grande, un fuerte abrazo, pero muy apapachable a todos. Les deseo que puedan descansar muy bien. Les agradezco mucho a quienes me mandaron todo su amor y todo su apoyo por la pérdida de mi perrita Nina. Que descansen, los quiero mucho. Buenas noches.